El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Esta que te habla es tu amiga y hermana Annette Cora. El tema de hoy es descubriendo nuestras capacidades cerebrales dormidas. Para ese tema tenemos aquí nuestro panel de lujo, que es el doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Salude, doctor. Qué bueno, Annette, gracias. Bueno, en nuestro próximo programa que estamos aquí, ya vigente, sí, hoy vamos a tener un tema profundamente trascendental y lo defino de estos términos. El Dios del cielo puso depósitos dentro de nuestra vida, y los más grandes depósitos y tesoros que ha puesto dentro de nuestra vida y existencia fueron las capacidades y facultades del cerebro. Es decir, que el Dios del cielo tiene intenciones de que nosotros vivamos a la altura y a las expectativas de esas capacidades que Él puso ahí. Por lo tanto, hoy nos invita a despertarlas, a conocerlas, a entenderlas, a discutirlas y a analizarlas en este programa que vamos a estar en el día de hoy. También tenemos a Eunice Pedraza, doctora en neuroteología cristiana. Saludos, doctora. Sí, un saludo para todos los amigos que nos ven por televisión y también nos escuchan a través de la radio. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que va a ser de mucha edificación este programa, así que manténgase ahí con nosotros. Vamos a empezar rapidito. Yo le voy a hacer una pregunta a la doctora primero. Sí, correcto. Dice, ¿qué significa capacidad cerebral? Sí, claro que sí, Annette. Capacidad cerebral es el potencial fisiológico real y disponible con que cuenta nuestro cerebro para otorgarle al individuo todo el soporte neurobiológico vital y necesario para que se pueda desempeñar al máximo en todos los órdenes de la vida. Wow. Sí. En ese tema, cuando dice que ya está ahí, o sea, fue ya depositado, eso ya Claro. está, eso no es que Correcto. lo van a poner, de acuerdo a la definición, eso ya nosotros lo tenemos. Ya ¿Cómo Dios lo se puso expli- en ti. cómo- Ya hay un depósito. ¿Cómo usted nos puede explicar sobre ese depósito que ya está ahí? ¿Cómo lo podemos usar, despertar? Mira, desde que todo el mundo nacemos, desde que somos niños pequeños, estamos siendo expuestos a un montón de circunstancias, como lo había dicho en programas anteriores, circunstancias vocacionales educativas, circunstancias culturales, familiares, comunales, eclesiásticas, y procesos trascendentales, pero dentro de todos esos procesos hay un proceso bien trascendental que es nuestros procesos espirituales, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, y que es el proceso más complicado tal vez que existe, y es un proceso porque estamos relacionando con el Dios que es espíritu, ¿ok? Y por lo tanto, ese proceso de naturaleza espiritual habría de tener una cobertura, por decirlo así, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿ok? Porque tiene repercusiones en todas ellas. Entonces es el Dios que, siendo un Dios ilimitado y trascendental, nuestro Dios puso capacidades y facultades en el cerebro, y que ese cerebro, a nivel fisiológicamente hablando, me garantiza a mí darme toda la activación, brindarme todas esas funciones al máximo y darme a mí todo el espacio para que yo pueda vivir una vida trascendental. Y el Dios del cielo es el ser que más desea que yo viva una vida trascendental, no de acuerdo a las expectativas que yo tengo sobre Él, sino de acuerdo a las expectativas que Él tiene sobre mí. Por lo tanto, en la medida en que yo habría de darle respuesta a Dios, en la medida en que yo habría de ir involucrándome con quién es Él, en la medida en que yo habría de darle respuesta de nuevas actitudes, asimilar actitudes espirituales,
en la medida en que yo habría de darle mi obediencia al Dios de los cielos, yo me veía precisado a vivir al máximo de esas expectativas. Y de momento, ¿con qué recursos? Esta es la palabra, ¿con qué recursos yo tengo para emplearlos? Para vivir sobre ellos basado en que Dios espera de mí algo trascendental y que yo me mueva y sea participante activo dentro de esos propósitos de Él. O sea, ¿con cuáles recursos yo cuento? El detalle es que mis mayores recursos no eran recursos materiales, mis mayores recursos no eran recursos físicos, mis mayores recursos no eran recursos que el ser humano me habría de dar, eran recursos que estaban y están dentro de mí mismo en forma de capacidades cerebrales. Y están dormidos. Y están dormidos. Si no lo... Claro, ¿y por qué decimos están dormidos? Porque si Dios habría de llamarme a asuntos trascendentales, y aclaro, todos los asuntos de Dios en mi vida son de orden trascendental. Por lo tanto, una persona que elige, que explícitamente quiere obedecer a Dios, por lo tanto, alguna función cerebral se activa al máximo para darme a mí el soporte para yo cumplir con esas expectativas de Él. Y eso significa en muchas ocasiones procesos de transición de la vida humana a la vida espiritual, procesos de transición en que yo me atrevo o me habría de atrever a realizar algún ministerio trascendental y de momento yo me veía sin recursos. Pues el Dios del cielo, que muchas veces, por ejemplo, y una de las capacidades que voy a poner es la capacidad de aprender. A eso iba, le iba a preguntar. Por ejemplo, una de las capacidades explícitas que tiene nuestro cerebro es la capacidad de aprender. Mire, es sabido que en el mundo secular a nadie se le entrega una empresa en la mano hasta que esa persona no esté cualificada para manejar con esa empresa. Pues en el orden espiritual es igual. O sea, Dios nos habría de dar aprendizajes espirituales. Dios nos habría de dar conciencia espiritual. Dios me habría de dar capacidad para la obediencia. Dios me habría de dar valor para claro, arrojarme a la empresa de Dios. Y eso requería, por ejemplo, una capacidad cerebral que era la que yo tenía que ir aprendiendo. Porque en la medida que yo voy teniendo y ganando y consolidando aprendizajes, en esa medida más apto, más cualificado, más pertinente yo habría de ser en la delegación que Dios habría de hacer de una misión que me habría de encomendar, ¿ok? Quiere decir que si nos negamos a aprender, Ahí va. Ajá. entonces esa capacidad que tenemos, que Dios ha depositado en nosotros, va a permanecer dormida. No es que no exista, sino que nos negamos, quizás sin saberlo, sin entenderlo, nos negamos a ejecutar ese aprendizaje y por ende esa capacidad permanece. Hay un ejemplo, mire, yo he visto muchas personas que uno mira y dice, ¿qué talento tiene para hacer esto? Debe ser comerciante, debe ser abogado, pero simplemente decidió a lo mejor no estudiar más, no ir más adelante, se queda en un mismo lugar porque se negó a aprender más teniendo ya depositadas esas capacidades por Dios adentro. Eso me hace pensar también en que a veces las experiencias difíciles de la vida, ¿verdad? También. Siempre decimos son grandes oportunidades de aprendizaje, ciertamente lo son, pero es bastante probable que Dios tenga un propósito con esa experiencia difícil y es demostrarnos a nosotros mismos a dónde Dios nos puede llevar. Claro, si me quedo en esa situación difícil y no empleo en la parte espiritual el creer de que Dios me va a sacar de esta, de que yo voy a seguir adelante, pues entonces me negué una vez más a algo donde me dejó en el mismo lugar. Definitivamente. Me niego a aprender y me niego a creer, tanto en lo biológico como en lo espiritual, te quedas en el mismo lugar. Porque en los momentos difíciles es que nosotros revelamos realmente quiénes somos. Claro. No, y un detalle con nuestra obediencia es que validamos si le hemos creído a Dios. Amén. Con nuestra obediencia. Dios nos llama a una obediencia explícita sobre el fundamento de las intenciones que Él tiene para con nosotros. Y eso,
vamos a analizarlo en el próximo segmento. Eso es así, ya el doctor se fue con el próximo segmento, así que regresamos. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos con tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. No podemos olvidar nuestros auspiciadores. Entre ellos tenemos a la panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos Bello Capelo en Carolina con el 787-453-7878. 787-453-7878. Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrículas y orientación, el 787-504-8989. 787-504-8989. También se nos unió el Salón Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. Con el número de teléfono es el 787-923-8150. 787-923-8150. Y continuamos con nuestro tema de hoy, muy interesante, que es descubriendo nuestras capacidades cerebrales dormidas. La doctora. Claro que sí, Anet, gracias. Es que quiero hacer una pregunta al doctor Colón, ¿verdad? Conociendo el testimonio de él, sabemos que él ha desarrollado al máximo esas capacidades cerebrales que Dios puso en él. Y quisiera que nos hablara un poco de cómo fue ese proceso. Bueno, sí, me veo actualmente precisado por el Dios del cielo al cual sirvo y honro, de vivir al máximo y activar esas capacidades cerebrales dormidas. Como parte del testimonio del Dios del cielo en mi vida, quiero pues compartir estos detalles. Yo hoy día pues soy neurocientífico, soy científico del cerebro, soy teólogo también, en el sentido de que tengo estudios avanzados y doctor en teología, y soy educador. Esas tres disciplinas están consolidadas en este servidor. Esto me ha dado la capacidad de ser el fundador y presidente actualmente de la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Nuestra universidad es una institución académica, teológica, universitaria, en que la síntesis de nuestras labores y nuestra función es cómo los procesos cerebrales están vinculados e implicados con los procesos espirituales desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Wow. Y eso se le llama, en síntesis, neuroteología cristiana. Claro, con un programa organizado, estructurado en términos académicos, y ahí funciona la universidad, y eso es neuroteología cristiana. Pero cuando le comparto retrospectivamente lo que este servidor vivía en el pasado, yo con humildad y sencillez de espíritu puedo dar el testimonio de lo que hizo Dios en mi vida. Él lo hizo, lo que yo hice fue la obediencia. Yo en realidad fui un desertor escolar. O sea que cuando Dios lo llama... Yo soy un desertor escolar. Okay. Yo en ese momento, yo había fracasado en mi escuela primaria en varias ocasiones. Wow. En un momento dado mi madre muere cuando yo soy un jovencito. Mi padre pues no se ocupó de mí, quedé huérfano, desprovisto, fui recogido por una tía familiar para no estar en la calle. Pasé por muchos problemas. Y en un momento dado la escuela no tenía mayor trascendencia, mayor sentido ni mayor significado,
por lo cual yo tuve que salirme de la escuela y ponerme a trabajar, ¿no? Y en un momento dado solamente llegué hasta lo que le llama el 8º grado. Y claro, me salgo de la escuela y soy un desertor escolar. También sé que fue debido a problemas de aprendizaje. Sí, tenía múltiples problemas de aprendizaje, tal vez lo que hoy se define como déficit de atención. Yo, pues sí, era un niño con déficit de atención, tenía lo que se llama la condición de problemas de aprendizaje. Y usted dirá, pero ¿cómo es que hoy día es presidente de una universidad? Quiero preguntarle si en 8º grado ya se había salido, dijo que se tuvo que ir a trabajar. Va a trabajar y comienza a esa edad, con limitaciones de aprendizaje, a trabajar. ¿Y trabajar en qué? A los 16 años, pues me veo precisado a que, pues claro, mi mamá había muerto, quedo en la calle, mi tía me recoge, me salgo de la escuela, soy desertor escolar. Pues mi primer trabajo formal en la vida fue que en el campo, en el área rural donde yo vivía, acá y en el pueblo de Trujillo Alto, Puerto Rico, me dieron trabajo en una vaquería ordeñando vacas. Wow. Y a mis 16 años yo comencé a ordeñar vacas. Y durante mis 16 años, 17 años, hasta que prácticamente tengo 19, yo llevaba 2 años y un tanto más siendo un ordeñador de vacas, desertor escolar con 8º grado. ¿Y cómo pasó esto, doctor? Y sí, la gente... Esto es como que, espérate, esto no me concuerda. ¿Qué pasó aquí? Un milagro. Pues sí, pasó algo muy trascendental. Una madrugada en que eran las 3 de la madrugada y yo estaba en un caballo montado, realizando mis faenas de campesino, mis tareas de agricultor, porque claro, todo ordeñador de vaca trabaja como campesino. Y allí yo escuché la voz de Dios una madrugada en que el Dios del cielo me invitó, me emplazó a que yo tenía que ponerme a estudiar. ¿Era cristiano ya? Y perdone, sí, ya me había convertido, yo yo me había convertido, asistía a una iglesia sencillo, muchacho sencillo, humilde, con un montón de deficiencias en términos de mi lenguaje, deficiencias académicas, lagunas, porque claro, cuando tú no estudias, tú vives con esas limitaciones, que esos son parte de los temas. Hablado, sí. No había descubierto ni desarrollado ninguna capacidad hasta ahí, ninguna destreza, ninguna habilidad. Y el Dios del cielo se le ocurre que llamarme a que yo me tenía que poner a estudiar. Y después que eso fue definido, que era que Dios me llamaba a estudiar, le hice la obediencia a mi Dios. O sea, empecé a obedecerle. Y aclaro, con lo que tenía y con lo que era de turno, con todas las carencias, las crisis, las deficiencias, empecé a estudiar. Claro que tuve que pagar un elevado costo porque yo tenía que compensar todos los aprendizajes, los entendimientos, todas esas destrezas y habilidades escolares que tú pierdes y que no tienes cuando ya tú llegas a una edad de joven y no las tienes, pues entonces tú tienes que buscarlas de algún lugar, porque yo estaba haciendo una obediencia solo. Y de momento tuve que entender que Dios era el que me estaba llamando a estudiar y entiendo y definí que yo para mi Dios tenía que darle lo mejor de mi vida. Y por lo tanto comencé a hacer mi mayor esfuerzo desde una plataforma de un joven solitario solo, en que no recibía ayuda de nadie, simplemente la convicción de que Dios me llamaba a una tarea. Y claro, terminé mi universidad en esa obediencia. Wow. Terminé una maestría en una universidad de Estados Unidos de forma excelente. Y después terminé mi doctorado en teología en otra universidad de Estados Unidos y me hago teólogo. Y se dio cuenta que los problemas de aprendizaje que usted dice que venían, claro, sí, los superé y entonces en esa obediencia... Creo que algunos fueron superados y otros aprendió a manejarlos. Claro, muy bien lo de la doctora implica. Superé muchas de esas limitaciones y otras que aún las tengo, aprendí a manejar y administrarlas, ¿ok? Wow. Porque no siempre uno logra superar alguna limitación, pero aprendes a manejar con ella y a verla desde otra perspectiva y de momento entiendes que esa limitación no te es impedimento para una obediencia explícita y moverte hacia adelante. Tremendo. Y en un momento dado, hasta ahí yo no era científico del cerebro y resulta que a mis 40 y pico de años
siendo un hombre casi llegando a la madurez, yo tengo un infarto cerebral isquémico, tengo daño cerebral por una condición y un accidente cerebrovascular, y yo me vi entonces como paciente, y desde ahí nuevamente Dios me llama a que me tengo que poner a estudiar mi cerebro. Y me voy y hago la disciplina de la neurociencia, estudio neurociencia, me levanté de nuevo con lo que tenía y con lo que era. Y estudié en Sevilla, en Salamanca, España, y en el proceso también logré certificarme en algunos certificados en Buenos Aires, Argentina, y aquí en Puerto Rico. La cosa es que dentro de todo eso me especializo en el cerebro y finalmente me convierto en neurocientífico. Y todo eso es para la gloria de Dios, claro, porque si usted claro. lo ha depositado, usted podría hacer lo que usted quiera con todos esos Sí, títulos. sí. Y usted ha decidido que voy a entregarlos al que me los dio. Claro, al que me llamó. Porque el Dios del cielo fue el que me llamó a hacer todo eso, pues se lo puse por ofrenda. Cada título, cada conocimiento, cada rasgo, cada destreza, cada habilidad, cada especialidad, la misma disciplina. Y eventualmente, para ir cerrando y concluyendo, una vez soy y tengo ambas disciplinas, teólogo y entonces soy científico del cerebro. Desde ahí es que Dios me inspira para combinar los procesos neurofisiológicos y para combinar los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. Y finalmente, después de toda esa preparación grande de que me tocó durante muchos años realizarlo, entonces nació la neuroteología cristiana, y que sobre esa disciplina y esos conocimientos se montó nuestra universidad, y hoy día opera como una universidad funcional que se llama Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico. Qué increíble. O sea, que yo sabía que hace 40 años, siendo ordeñador de vaca, limitado académicamente, por una obediencia a Dios de muchos años, sobre esa obediencia se funda una universidad. Y hoy día está operacional la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico. Y yo creo que es una disciplina para estos. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos a Francis que quiere hacerle una pregunta al doctor Colón. Sí, Francia, adelante con tu pregunta. Hola, buenas, saludos, doctor Colón. Mi pregunta es, ¿cómo pueden definirse las actitudes espirituales y qué son? ¿Y qué son ellas? ¿Qué son las actitudes espirituales? Muy buena pregunta. Hay que darle una buena respuesta. ¿Qué son las actitudes espirituales? Pues mira, en nuestra vida como seres humanos hay comportamientos visibles, hay conductas visibles y hay decisiones que son visibles. La antesala a nuestras conductas y comportamientos son las actitudes. Es decir, nuestras actitudes son nuestras conductas silentes. Nuestras actitudes son nuestros comportamientos secretos, que no son visibles, perceptibles, sensiblemente tal vez, pero sí las tenemos las actitudes previo a muchos de nuestras conductas y comportamientos. Por lo tanto, previo a las actitudes, entonces están nuestros pensamientos y está nuestra propia relación con Dios. Lo que esto significa que de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con Dios y de nuestra soledad con Dios,
se deben generar pensamientos que nutren primero nuestras actitudes. Y ahí es que podemos llamarle actitudes espirituales a esas convicciones, a ese resultado y fruto de mi intimidad con Dios, de mi relación con Dios y de mi creerle a Dios. Y en consecuencia, esas actitudes se comportan como los canales previos a yo generar posteriormente conductas, decisiones, acciones y comportamientos. Por lo tanto, ahí es que están mis actitudes espirituales derivadas de mi intimidad, de mi relación y de mi estar a solas con el Dios del cielo. Así que esperamos haberle dado respuesta. Muchas gracias, Francis. Por Gracias, eso es que doctor, nosotros, excelente. Dios nos envía a todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, porque de ahí es que va a salir tu actitud. Claro, Cuando tú estés pensando. claro, de ahí es que va a Qué ser tu actitud interesante. definida en estos términos espirituales. Bueno, nosotros hemos llegado al fin de este programa. Tienes que ver el próximo, que esto continúa. Pero vamos a despedirnos y quiero que la doctora también se despide y pasamos al pensamiento del día luego de esto. Será hasta la próxima, les esperamos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Según estudios científicos, el 90% de nuestras conductas y comportamientos son actos repetitivos en nuestra vida. Y que por lo tanto, para nosotros poder vivir una vida plena en Dios, deberíamos romper con ese patrón de conductas y comportamientos repetitivos. Porque vivir en otro nivel espiritual y vivir según Dios nos los establece de gloria en gloria, significa que ese 90% de nuestras conductas repetitivas deberían cambiar. Él tiene el poder para hacernos cambiar esas conductas. Él tiene el poder para hacernos cambiar esos comportamientos. Y ahí es que habremos de definir la gloria de Él en nuestras vidas. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.